título de la reflexión de hoy es Fe y Constancia. Y antes de entrar de lleno, os voy a contar la historia brevemente de un hombre que nació hace principios del siglo pasado y fue un hombre extraordinario. Y ya de entrada os digo que su versículo favorito era Isaías 40:31. Me gustaría que abráis vuestras Biblias y lo leamos, lo vamos a leer varias veces. Era su versículo de guerra. También está aquí. Y nos dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este hombre, cuando era niño, de muy pequeño, ya decidió ser constante. Nació en una pequeña escuela en Estados Unidos, en el medio oeste de Estados Unidos, y había una pequeña escuela, y él tenía el encargo todas las mañanas de llegar el primero y encender la estufa de leña muy antigua, y para que cuando llegara la maestra y los demás niños pues estuvieran calentitos, ¿no? Y una mañana llegaron y encontraron la escuela llena de fuego y de humo, ¿no? Corrieron, sacaron al niño como pudieron, lo llevaron al hospital y tenía unas quemaduras gravísimas, todas desde la cintura para abajo, las piernas completamente quemadas. Y cuando estaba en el hospital, oyó medio inconsciente una conversación con el médico y la madre, y le decía al médico: lo siento mucho, pero su hijo no va a superar, se morirá y tal. Y él dijo: no quiero morir. Se dijo a sí mismo, ¿no? Pues no murió, siguió. Pero antes de darle de alta, el médico volvió a hablar con su mamá y él lo oía y decía: a mí lo siento mucho decirle, pero su hijo no ha muerto, pero quizá hubiera sido mejor que se muriera porque va a quedar pues completamente paralizado por toda su vida y tendrá que ir en silla de ruedas. Y el niño dijo: no voy a ser inválido. Y caminaría, dijo. Lo que pasa que desde la cintura para abajo no podía moverse y se fue a su casa, y cuando no estaba en la cama, su madre puso una silla de ruedas y lo tenía en la silla de ruedas. Y todos los días su madre le hacía unos masajes en aquellas piernas que estaban muertas. Y su madre también repetía este versículo. Un día el niño también dijo: no, es que yo quiero caminar. Y un día su mamá lo sacó al porche y había una valla y al final el niño se tiró al suelo y empezó a arrastrarse hasta que llegó a aquella valla, y como pudo se levantó y empezó con los brazos, porque las piernas no le servían, las arrastraba de un lado para otro de la valla hasta que ya no podía más y se caía, y otra vez de la silla de ruedas. Pero esto duró un tiempo y poco a poco aquellos pies se pudieron mantener en pie y después pudo empezar a caminar. Su madre todos los días en oración le hacía el masaje en las piernas. Su madre nunca perdió la esperanza. Y el niño creció, empezó a ir al colegio otra vez, caminaba, después corría, empezó a correr. Y cuando llegó a la universidad, empezó a participar en los campeonatos y fue campeón de los 1000 metros. Incluso de mayor ganó en el Madison Square Garden de Nueva York como el más rápido del mundo en los 1000 metros, ¿no? Se llamaba Glenn Cunningham. No os explico más de su vida porque no es importante. Lo que es importante es que veamos cómo alguien, si tiene una voluntad fuerte, una determinación importante y confía en Dios, y levanta una oración constante, Dios puede hacer y hace un milagro en su vida. Os recuerdo una vez más cuál fue su versículo bíblico favorito, en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es un hermoso versículo. Y pienso,
pienso yo, si tan solo fuéramos obedientes a la palabra de Dios y tuviéramos, hermanos y hermanas, un poco más de fe, pero siempre me acuerdo con tristeza las palabras de Jesús a sus apóstoles en Mateo 17:20. Qué tristes palabras de Jesús, ¿eh? Mateo 17:20. 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais la fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible, les dijo Jesús a sus discípulos. Unas palabras que siempre me han hecho pensar. Jesús les dijo que tenían poca fe a sus discípulos, que estaban compartiendo todo su tiempo con Él, habían visto sus milagros, habían oído su voz, le habían oído predicar el Evangelio. Y sin embargo Jesús les dijo que no tenían ni la fe como un grano de mostaza. Ellos que estuvieron en las bodas de Caná, ellos que vieron al paralítico de Betesda, ellos que le vieron andar sobre el mar, ellos que vieron cómo alimentaba a 5.000, y a pesar de ver todas estas cosas con sus propios ojos, no tenían suficiente fe. Y aquel niño, ya desahuciado por la medicina, por su fe, fue capaz de superar aquel problema. Y leer este caso de este niño, con una fe y una confianza absoluta en el Señor, luchando con su grave problema, incansable y con una constancia admirable. Y cuidado, la mamá también, la fe de su madre, debía ver cómo debía ver a su hijo arrastrándose. Sin embargo, ella siguió orando y siguió masajeando sus piernas y se hizo el milagro. Madre e hijo, en constante oración y en abnegada ocupación. Pensad, hermanos y hermanas, cuando a veces nosotros nos desanimamos por cualquier contratiempo y decimos, es que ya no puedo más, es que parece que el Señor me ha abandonado, o más decimos, es que el Señor me ha abandonado. Yo quiero que recordéis este caso, es un caso real, no es una fantasía. Este problema que tienes, hermano y hermana, este inconveniente, este freno que no te deja mover, o que quizás hasta te mantiene paralizado, paralizada, yo te pido hoy que te acuerdes de aquel niño y que pienses en el grave problema en que se enfrentaba y lo superó. Él confió en el Señor, tenía su verso favorito y me imagino las veces que debía repetírselo a sí mismo una vez y otra mientras avanzaba por aquellos postes del jardín con sus débiles piernas. Su mente y corazón repetía estas palabras del profeta Isaías: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Recordémoslas nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles, porque estoy seguro, cada uno de nosotros en su vida ha tenido o tiene o con toda seguridad tendrá problemas difíciles. Acordémonos de este niño y de su madre. Cuando te sientas decaído, hermano y hermana, o incluso a punto de ser derrotado, es entonces cuando más debes aferrarte a las promesas de Dios, porque la Biblia, que es su palabra, está llena de promesas maravillosas para ti y para mí. Entonces, cuando recordamos estas otras palabras del profeta Isaías, vayamos a Isaías capítulo 61, versos 10 y 11, dos maravillosos versículos. Isaías 61, 10 y 11. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y a pesar de lo que pasa, hermanos y hermanas. Y a veces
Nos paralizamos de miedo cuando las dificultades parece que nos superan. Parece a veces que, ¿verdad? Que a veces tenemos problemas que vemos que no los podemos resolver. Pero no quiero que olvides, hermano y hermana, que toda la Biblia es un compendio de palabras de ánimo y de estímulo. Toda ella. Solo hay que saber leerla. Solo hay que saber interpretarla. Palabras que te motivan a continuar. Y quiero que recuerdes que tienes un mañana delante de ti. Sí, los jóvenes evidentemente, pero los no tan jóvenes también, incluso los abuelos también. Nada de tu pasado puede detener llegar a la meta que Dios ha fijado para ti. Quiero recordarte hoy algo. Hay un día al año, dice la sabiduría popular, hay un día al año que no se puede hacer nada. Se llama ayer. Amén. Así es que ya basta de acusarte y recordar lo que hiciste mal. Hay un camino delante de ti. Que tus errores del pasado no detengan tu caminar hacia el futuro. Tú eres hijo e hija de Dios. Pediste perdón y recuerdo que fuiste perdonado. Ahora deja ya de lamerte tus heridas del pasado. Ya pasó, aquello ya pasó. Hay un mañana y es un mañana maravilloso. Fe y constancia, te he dicho al principio. Mañana traerá su afán, nos dice Jesús. En Mateo 6:34, Jesús nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y cada día lo superamos. Y cada día nos despertamos con un día nuevo, una esperanza nueva, una ilusión nueva. Así que hoy, hermano y hermana, es el día perfecto para amar a Dios y al prójimo, para desde ya crecer espiritualmente y cumplir siempre, escrupulosamente, en el propósito por el cual fuiste creado. ¿Sabes que Dios tiene un propósito para ti en esta vida, verdad? Los más jóvenes tienen más tiempo, quizás. Pero los mayores también tenéis tiempo. Tenemos tiempo los mayores también. Alguno se nos acaba, pero mañana también se levantará un nuevo día y habrá un nuevo afán, algo para hacer, alguien que ayudar. Qué palabra, ¿verdad? La constancia. Constancia, ser constante. Y tiene varios sinónimos la palabra constancia. Tiene el sinónimo de perseverancia, de firmeza, de persistencia, de tenacidad y más. Son sinónimos, pero a pesar de que son sinónimos, tienen algunas diferencias notables. Os doy un ejemplo, la perseverancia. La perseverancia es mantenerse constante en la búsqueda de las promesas de salvación. Este es el perseverante. Hay una promesa de salvación para ti, no lo olvides. La firmeza es entereza espiritual, para no dejarse dominar ni abatir por los ataques del enemigo. Este es el que está firme. La persistencia es mantenerse firme y constante en el seguimiento del Evangelio de Cristo. Este es el que es persistente. Y el tenaz, la palabra tenacidad. Cuando alguien agarra con fuerza a los dictados de la fe, nada puede separarlo de ellos. Este es tenaz. ¿Eres tenaz, hermano y hermana? Piénsalo. Así que te pregunto, ¿vas a ser constante? Amén. Así que te pregunto, ¿vas a ser perseverante? ¿Vas a ser firme? ¿Vas a ser persistente? Así debemos ser, así debemos continuar. Pero mañana vendrá un nuevo día con sus pruebas, con sus dificultades. ¿Verdad, hermana? Pero ella va a continuar. Y ella ha estado aquí, a pesar de que hoy está hecha polvo, pero hoy ha estado aquí y el Señor la bendice. El Señor sabe el esfuerzo que has hecho. Y hay hermanos que no están aquí, pero porque no pueden estar aquí. Y créanme, cuando alguien no viene porque no puede, el Señor le bendice el doble. Quiero que lo tengáis en cuenta, muy en cuenta en estos días. Los que estamos dispuestos a ser así, estamos aceptando el desafío de obtener grandes victorias siempre para la honra y la gloria de Dios.
En Juan 17, capítulo 17, versos del 6 al 8, mira lo que le decía Jesús al Padre. Juan 17, versos del 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Verso 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Aleluya. Y te pregunto, hermano y hermana, ¿de verdad crees que Cristo fue enviado por su Padre? Amén. ¿Verdad que todo lo que hizo Cristo en la tierra fue para nuestra bendición, para nuestro crecimiento espiritual? Sin merecer nada, nada. Él murió por ti, hermano y hermana, no lo olvides. No lo olvides. Estas palabras me han hecho ver el extraordinario valor de la constancia. He de decir no con orgullo, por Dios, no, porque es mérito del Señor, pero yo he sido una persona muy constante en mi vida, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las patadas que recibí. Yo seguí constante, y ahora es igual. ¿Sabéis? El vejestorio está aquí arriba, aún puede subir con sus propios pies y está aquí animándoos a que no cejéis en este empeño. Pablo dijo, orad sin cesar. ¿Verdad que lo haces? Así me gusta. Me gustaría más oír amén, pero bueno, no ha estado mal, no ha sido el clásico amén, bueno, ya está bien. Pero la verdad, sabéis vosotros, lo sabéis bien, que la vid no crece en unos días, tarda todo el año. No se entiende la Biblia leyéndola apresuradamente y distraídamente, nunca la podrás entender. La Biblia hay que beberla, hay que asumirla, hay que amarla, hay que esforzarse. Y es entonces cuando se abre este libro maravilloso, se abre para ti, con todos sus detalles. Así es que aferrémonos a la fe y a la constancia. No nos olvidemos de la oración, no nos olvidemos del ayuno. Los objetivos los alcanzan los que son constantes. Cultivan y recogen sus frutos los que son perseverantes. Y no se desaniman los que están firmes en su fe. No fracasan los que son persistentes. Si aquel niño llamado Glenn Cunningham no hubiera tenido una fe como mínimo del tamaño de un grano de mostaza, hubiera sucumbido a la sentencia de los médicos, hubiera muerto quizás, o quizás hubiera toda su vida en la silla de ruedas. Pero él se negó, él luchó y él confió en el Señor. Y si no hubiera sido también constante su madre en la oración y sus incansables masajes para fortalecer sus músculos, no hubiera salido en el mejor, no hubiera podido seguir, porque Dios ayuda, pero es verdad que también Dios espera en nosotros la constancia, el valor, la fe y la dedicación para ayudarte a ti mismo y a los demás. Si no hubiera sido perseverante en su deseo de caminar, no se hubiera arrastrado durante meses por aquella valla, nunca se hubieran endurecido sus piernas. Y su loable persistencia le llevó a la victoria. Dice la sabiduría popular que no se sabe cuán fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única solución. A veces pasa, te encuentras la vida con esto, es que ya no me queda nada. Hay una hermana conocida en la iglesia, se llama ¿veis lo que tiene la edad? La hermana que está en Calella y que todos los días oramos por ella, la hermana Jenny, ella ya se le han acabado todas sus fuerzas, ya no tiene nada, pero se da cuenta de que lo único que le queda es la esperanza y confianza en el Señor de que un día quizá se decida a solucionar sus problemas. Tú tienes problemas, hermana y hermano, tú tienes problemas, y no dudes que los seguirás teniendo, pero recuerda, hay un Dios creador que se dignó a crearte a su imagen conforme a su semejanza. Encima te ha
regalado la vida eterna y el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, mora dentro de ti. Se te ocurre algo más maravilloso para tu vida. Ya, pero yo ahora resulta que a final de mes me voy a ver negra para pagar el alquiler. Señor, ¿quién en su vida no ha tenido problemas? Ya os he contado alguna vez y ahora os lo vuelvo a contar rápidamente. Cuando yo tenía la empresa, los primeros tiempos, los sábados, entonces los sábados los bancos estaban abiertos, iba al banco y cogía todo el dinero que había recaudado. Me iba al despacho, me sentaba en la mesa, cogía los sobrecitos y ponía el dinero de un trabajador, el dinero del otro, y cuando había acabado no quedaba nada. Y cuando llegaba a mi casa le decía a mi mujer, siento, pero esta semana tampoco tenemos nada. Y claro, si mi mujer hubiera soltado el carácter que tenía, me hubiera dicho, es que no te esfuerzas bastante. Pues no, ella me decía, no te preocupes, saldremos adelante. Y a veces nos hacen falta también estas actitudes. Pero para un cristiano, ser fuerte, no ser fuerte físicamente. La mejor opción de un cristiano es ser fuerte en el Espíritu, amén. Este Espíritu que mora en ti está todo el día levantándote, está todo el día dándote ánimos, y cuando peor estás es cuando más está contigo, es cuando más Jesús está a tu lado y te dice, abre la puerta que quiero entrar. Esos son los momentos en que cuando se nota más su presencia. Pero claro, cuando estamos agobiados por los problemas, cuando estamos agobiados por las circunstancias, cuando no entendemos lo que nos pasa, no pensamos ni en el Espíritu Santo, ni en Jesús, ni en que somos salvos por gracia. Solo nos quejamos y nos quejamos. Os quiero recordar que los apóstoles también se desanimaron cuando Cristo murió en la cruz. ¿Os acordáis, verdad? Pero después el Espíritu Santo descendió sobre ellos y empezaron a cambiar. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Pero la constancia también hay que trabajarla. Hay que trabajarla. La fe también hay que trabajarla en una labor diaria, en constante oración y ruego. Por eso os he preguntado antes, ¿oráis en todo tiempo y en todo lugar? He oído un amén así, más o menos, pero bueno, siempre estamos a tiempo para empezar. Y aunque te equivoques, porque, ¿sabes? De los errores se forja el vencedor. Solo hay que reconocerlos. Porque todos nos equivocamos, todos. No hay nadie que no se haya equivocado. Yo, pero lo pagué. Pero me levanté, gracias a Dios. Dios tuvo mucha misericordia de mí. Recuerda que siempre es mejor caminar cojeando que detenerse en medio del camino. Yo ya no puedo más. No me gusta esta frase. Yo ya no puedo más. Si yo la dijera y me la creyera, estaría hace muchos años en casa sentado sin moverme. Recuerda que nada ni nadie en la tierra puede tener el paso del que sigue el camino que nos manda a seguir Jesús. La cuestión es, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No olvides jamás que desde que te levantas hasta que te acuestas, suceden cosas en tu vida y en la de los demás, y que estamos interrelacionados, y tus cosas afectan la vida de los demás. Y este es el principio de la prédica. Lo que haces, lo que piensas, lo que haces, afecta a los demás. No te olvides de esto. Sé capaz de verlas y sacar provecho de ellas. Voy terminando y quiero recordar lo que os digo a veces y os decía. Hay cientos de ciudades en el mundo, con millones y miles de millones de personas. Y a veces me pregunto, ¿cómo puedo llegar a ellos? ¿Cómo podemos cumplir el mandato de Jesús de predicar el Evangelio a toda criatura? Yo lo sé, lo que hay que hacer. Primero, entiéndelo tú. Primero, predícatelo a ti mismo. Después, predícaselo a los más cercanos. No pienses en los esquimales de allí, que también necesitan conocer a Jesús, pero está tu vecino. Acuérdate que siempre lo explico. A veces pensamos en ir a evangelizar a la India, a la China, a África, más a la selva, y a mi pueblo que está a 160 kilómetros de aquí.
nunca, nadie les ha predicado el verdadero evangelio. Y así hay miles de pueblos en nuestro país. No conocen de verdad la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no nos molestamos a ir a predicársela. Quizás este domingo nos iremos a la playa. Yo no, seguro que no, pero algunos quizá vayan a la playa este domingo. Y pienso a veces, en lugar de ir a la playa, ¿por qué no vas a un pueblo que está aquí quizá a solo 10 kilómetros y le explicas a la gente que hay un Dios creador? Qué difícil hacer eso, ¿verdad? Una cosa tan sencilla y cómo nos cuesta hacerlo, porque claro, tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos apedreen, tenemos miedo de que nos insulten, tenemos miedo de que nos hagan callar, tenemos miedo de que venga la policía y nos detenga por ofender a otras religiones. Señor, gracias por tu misericordia. Pero yo quiero recordarte que estamos en Facebook. ¿Lo sabéis, verdad? Que estamos en WhatsApp, que tenemos un dominio en YouTube. Esto se llama red. Y es el arma que nos ha dado Dios, porque es un arma que puede ser maligna, pero nosotros la utilizamos para expandir la palabra de Dios. Yo solamente os pido que ya lo he pedido otras veces, que apoyéis estas redes, este sistema que tenemos, porque si vosotros llega una reflexión y están en Facebook, por ejemplo, a veces veo, lo han seguido 4 personas. Y pienso, Señor, gracias a Dios, aunque fuera solo una, ¿no? Pero si los 20, 15, 10, 40 hermanos que estamos aquí el domingo, por ejemplo, los demás días, cada uno lo enviara a otro, se ha repartido 40 veces. Y se les pediría a estos 40 que lo reprodujeran, ya serían quizá, cada uno por 10 serían 400. Y esos 400 por 10 serían 4.000. Y pienso, ¿por qué no lo hacemos? Es que no tengo tiempo, ya está. Es que no tengo tiempo. También es cierto que, y a veces lo lamento, y ahora lo digo porque no está el pastor Víctor, que es el que se ocupa con cuerpo y alma de las redes sociales, que nos apoyan más hermanos de fuera que de dentro. El pastor Víctor no puede hacerlo solo, necesita ayuda. Yo por eso soy negado para las cosas estas de ordenadores y cosas. Apenas me entiendo con mi teléfono móvil, que bastante trabajo tengo. Parece que a veces me coja manía, ¿no? Pero sí que es verdad que si no sabéis cómo funciona esto del Facebook o del YouTube o todo esto, pues oye, preguntádselo al pastor Víctor. Amén. Trataremos de hacerlo, ¿verdad que sí? Intentaremos hacerlo mejor. Voy a pedir que me acompañéis al libro de Jonás, a su capítulo 3, y con eso termino. A su capítulo 3, versos del 1 al 3. Jonás 3, versos del 1 al 3. Está aquí en la pantalla, si acaso tenéis dificultad para encontrarlo. Sí, hermana, búscalo. Jonás, Antiguo Testamento. Capítulo 3, versos del 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Os he leído solo estos 3 versículos, porque el próximo prédica que prepare voy a hablar de las grandes ciudades y las grandes civilizaciones y los grandes imperios de la antigüedad y lo que ha quedado de ellas. ¿Qué pasó con Nínive? El Señor te dice por enésima vez: levántate y ve a las ciudades del mundo, aquellas grandes ciudades, y proclama en ellos el mensaje que yo ya te he dado. Levántate de una vez y utiliza las armas que el Señor ha puesto en tus manos. Utiliza el Facebook, el WhatsApp, el YouTube, la página web.
Si no tienes ninguna, ábrete uno. Pastor Víctor te enseñará a hacerlo. Así es que, hermanos y hermanas, seamos constantes y, por favor, no te desanimes por nada. No te desanimes por nada, porque el Señor está a tu lado y te bendice y te guarda y te levantará de estos problemas que tienes ahora. Amén. Padre bendito, Padre celestial, yo solamente puedo darte las gracias, Padre. Nunca cejaré de darte las gracias, Señor. Aunque no siempre me concedes lo que te pido, reconozco que ya con lo que me has dado, Señor, debo estar más que satisfecho, contento y agradecido. Padre bendito, hoy te pido, Señor, por estos hijos e hijas tuyas que están aquí, Señor. Hoy te pido que los ayudes, que les ayudes en su día a día, en su caminar. Mañana se levantarán con problemas probablemente, Señor, pero tú estarás a su lado, Padre, y los bendecirás, y los levantarás, y los guardarás de todo mal. Y nosotros, Señor, solo diremos gracias, 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 gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor os bendiga, hermanos y hermanas. Un aplauso al Señor.